Cultural damos la bienvenida a Leonor Martín, que nos va a hablar de Física o Química El Reencuentro, ese evento tan esperado por todos los fans. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Leonor. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, lo primero que quería preguntarte es cómo has hecho frente tú a todo esto de la pandemia, ¿no? El encierro, que al final se ha parado la vida de repente, el trabajo. ¿Cómo te has adaptado tú a toda esta situación? Pues la verdad es que fue complicado al principio, sobre todo a mí, además esto me pilló en Cuba, el estado de alarma. Yo fui allí a la Escuela Internacional de Cine y Televisión a hacer un taller y bueno, fui cuando la cosa todavía no había explotado en España de manera tan fuerte. Y estando allí nos enteramos de la noticia. Entonces, bueno, tuve que volver un poco antes de lo esperado, unos pocos días antes, y fue muy duro al principio pasar de estar pues en un estado de libertad absoluto, creativo también, ¿no? Porque fue un taller muy interesante a nivel creativo, en un espacio además pues muy interesante y muy bonito, muy al aire libre, compartiendo espacio con mucha gente, a de repente llegar a Madrid de un estado de alarma con una situación muy complicada y tener que encerrarme en casa. Entonces esa parte fue un poco dura, pero bueno, luego pronto pude, como afortunadamente, aprovechar también ese tiempo de quietud para hacer cosas que antes no había tenido tiempo, ¿no? Nunca encontraba el tiempo y el espacio para hacerlo. Pude leer, ver mucho cine, retomar el contacto con mucha gente también a través de videollamadas, que nunca encontraba el momento tampoco. Entonces, bueno, conseguí sacarle el lado positivo a todo este horror, de alguna manera. Hmm. Bueno, en mis entrevistas siempre me gusta hacer un viaje al pasado. ¿Tú cómo recuerdas a esa niña que siempre de alguna forma estuvo vinculada con el mundo de la interpretación, ¿no? Y del arte también? Pues la verdad es que con mucho cariño. Yo creo que siempre he vivido todo esto con mucha inquietud y con muchas ganas de aprender. Yo llegué al mundo de la interpretación un poco por casualidad. Yo estaba en el instituto y unos amigos me comentaron que se habían metido al grupo de teatro del instituto, y allí que fui a probar y aquello me fascinó. O sea, realmente aprendí mucho viendo de mis compañeros. Ni siquiera pude participar en la obra que se estaba preparando porque llegué tarde al grupo de teatro, pero simplemente viendo trabajar a mis compañeros y viendo a la profesora dando notas, aquello ya me empezó a llamar mucho la atención. Entonces decidí meterme en ese terreno. Luego también decidí estudiar arquitectura, que eso también me ha tenido siempre como muy conectada con el mundo del arte, con el mundo de la sociología también, que me ha siempre llamado mucho la atención. Entonces, de alguna manera, bueno, pues siempre con ganas de aprender, la verdad. A día de hoy me sigo formando, como te decía, hace unos meses me fui a hacer un taller a Cuba. O sea, siempre estoy intentando como aprender cosas nuevas que me van sumando, me van aportando más, tanto en mi carrera como actriz como de arquitecta. No sé si recuerdas cuál es el primer recuerdo que tienes tú relacionado con la profesión. A lo mejor la primera película que viste, pues no sé, alguna actriz o actor que te inspirase. Pues yo recuerdo que a mi madre siempre le había gustado mucho Desayuno con Diamantes, Mm, y a mí siempre me encantó la elegancia de Audrey Hepburn, la verdad. O sea, era una mujer que me fascinaba. Tenía de hecho un póster en mi cuarto, que todavía guardo, y recuerdo que una vez mi madre, pues no sé si fue porque aprobé un examen o algo así, como para premiarme de alguna manera, me regaló un pack de películas de Audrey Hepburn, de DVDs. qué bueno. Y, y no sé si, o sea, tampoco es que ella sea mi referente así como súper claro, pero eh, siempre me gustó mucho ella, su elegancia y también su versatilidad, ¿no? Que tiene personajes luego también que se alejan mucho de esa imagen como tan estética y tan bella, ¿no? Y ha hecho personajes ya más mayor, más madura, que demuestran que es una actriz, bueno, que era una actriz con un talento increíble. Sí, sí, maravillosa, la verdad. Bueno, Sí. hay una llamada que te cambia la vida un poco, ¿no? Y es cuando te llaman para decirte que el personaje de Koba es tuyo. ¿Cómo recuerdas tú ese momento, esa llamada, no? Pues recuerdo que estaba en un autobús con mi madre de camino al teatro. Íbamos a ver Cyrano de Bergerac en el Teatro Español, lo recuerdo perfectamente, y mi representante entonces me llamó y me dijo, ¿estás sentada?
Y dije, sí, sí, estoy sentada en el autobús. Y me dijo, vale, pues que sepas que el personaje de Koba es tuyo. Y fue, bueno, no pude gritar porque iba en el autobús, pero fue increíble. O sea, me tiré toda la obra de teatro que no me podía concentrar en lo que estaba viendo. O sea, estaba totalmente Claro, absorta normal. en esto qué es, ¿no? O sea, porque realmente no había hecho como actriz, no había estado en televisión, salvo en una participación súper pequeña en otra serie. Claro, de alguna manera yo creo que ya me imaginaba un poco lo que iba a ser eso, aunque, vamos, luego nada que ver, ¿no?, con la Mm. realidad. ¿Y cómo fue el casting para ese personaje, para Koba? ¿Cómo lo recuerdas? Pues fue un casting para mí muy interesante y muy agradable, la verdad, porque yo por lo general suelo ponerme muy nerviosa en los castings. Esto de que te estén juzgando Mm. de alguna manera no lo llevo muy bien en las entrevistas en general de trabajo, ¿no? Como que es algo que no disfruto mucho, pero en el caso de física o química se hizo en varias fases de trabajo que fue muy agradable, creo, para nosotros trabajar, porque empezó por una entrevista personal en la que las directoras de casting querían un poco conocernos, pues saber un poco qué había detrás de la actriz o del actor, ¿no? Pues a qué nos gustaba hacer, cómo hablábamos, cómo nos expresábamos, qué hacíamos fuera de nuestro trabajo. Y esa primera fase luego llevó a un casting ya más personal, en el que creo recordar que yo hice un primer casting, creo que sola, con las directoras de Mm. casting. Luego hice otro casting con Javier Calvo, porque teníamos mucha trama nosotros, y un tercer casting con Gonzalo Ramos. Y después de esos castings ya nos juntaron a todos. Recuerdo que nos hicieron una foto de grupo para ver un poco Mm. cómo cuadrábamos de alguna manera, y así fue. Y pocos días después nos llamaron para darnos la noticia. Qué bueno. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienes tú de física o química? El primer recuerdo que se te venga a la cabeza. Pues yo tengo un recuerdo muy bonito y muy especial antes de rodar, que fue con Javi Calvo. Quedamos para ensayar el casting. Recuerdo Mm. que quedamos en el Parque de la Bombilla, es un parque del centro de Madrid, muy bonito además, y recuerdo estar en un banco sentados los Mm. dos pasando texto y preparando el casting. Ese es el primero que tengo. Y luego me gustó mucho las sesiones de ensayo que tuvimos previos a grabar, en el que Yael Belicha y Pilar Gómez, que eran nuestras coach, en las que un poco nos adentraron en todo esto, ¿no? Y nos enseñaron también lo que era un Mm. rodaje y cómo había que estudiar y cómo había que enfrentar las secuencias. Nos hicieron unas sesiones súper bonitas pues también de compenetración, ¿no? Para aprender también a escuchar al otro y estar muy activos en la escucha, que es súper Mm. importante. Y lo recuerdo como un juego al final, ¿no? Que también se trata un poco de esto. La interpretación es jugar, es dejarse llevar, es tener libertad a la hora de trabajar. Y creo que fue una manera maravillosa de arrancar para que luego ya cuando dan motor y acción, estar ahí ya con todo. Fue muy bonita Sí. esas sesiones. Bueno, Angie nos decía en una entrevista hace unos días que os recordaba a ti y a Gonzalo, ¿no? Dentro de una furgoneta ensayando. ¿Tú cómo recuerdas ese primer día de rodaje, no? Porque supongo que había muchos nervios también, la ilusión de los inicios. Sí, la verdad es que no tengo un recuerdo súper claro del primer día de rodaje, porque, como te decía, nos lo planteamos tanto como un juego, que creo que esos nervios que pudo haber previos a conocer a todos los compañeros y a arrancar una serie, en el momento en el que empezamos a rodar, yo creo que esos nervios ya no estaban. Y ya era algo que de alguna manera dábamos como algo natural y sencillo, fácil, ¿no? Em, lo recuerdo en general los rodajes como muy divertidos, como un espacio de libertad para trabajar con los compañeros, con los directores, que también supieron entendernos muy bien y supieron guiarnos muy bien, porque éramos muy jóvenes, muy inexpertos, y creo que nos acompañaron mucho. Y también desde el equipo de guión, que se involucraron mucho desde el principio, nos conocimos, hicimos como mucha Mm. piña también con ellos, ¿sabes? Para poder construir. Entonces, eh, sí, lo recuerdo como algo fácil y muy gratificante. Y también con los actores más mayores, más maduros. Cecilia Freire, por ejemplo, Mm. para mí fue
pues fue la profesora en la ficción, pero fue una profesora en la realidad también. Recuerdo que ella me pasaba libros de cómo preparar la voz o cómo preparar, eh, cómo entrenar los músculos de la cara, por ejemplo, que es algo súper importante, ¿no? Para calentar la cara, calentar la lengua, calentar los labios. Entonces ella me pasaba apuntes de esas cosas. Recuerdo que me regaló un libro de Michael Caine sobre cómo el actor debe llegar a un plató, ¿no? Y prepararse y la actitud que tiene que tener un actor. Entonces, realmente suena un poco así como cliché, pero es que fue un colegio para nosotros también. O Una sea, yo escuela, ¿no? Al final aprendía para cada día, todos. sí. Aprendía de mis compañeros más jóvenes, de mis compañeros más mayores, de todo el mundo. Ujú. ¿Y hay alguna anécdota que no hayas contado nunca del rodaje física o química? Pues no lo sé, supongo que sí, que habrá muchas que me he guardado porque son íntimas, pero no sé, así anécdotas divertidas, hay muchas, hay muchas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en los camerinos yo compartía camerino con Angie desde que empezamos y los camerinos bueno, eran una fiesta realmente. O sea, eran los lugares, o sea, era un espacio súper divertido realmente porque compartíamos, era un pasillo así muy largo y con varias puertas a ambos lados. Y bueno, allí, más que como anécdota, me parece como bonito también que se veía un poco lo que estaba fuera de las cámaras, que de alguna manera también tenía mucho que ver con lo que había delante, ¿no? O sea, todas estas confesiones que Mm. había entre los personajes, por ejemplo, que Paula y Koba tenían muchos momentos de intimidad. Yo recuerdo con mucho cariño pues estar ahí, Angie y yo, pues consolándonos con preocupaciones amorosas o con preocupaciones del trabajo, tal. Entonces nos apoyábamos mucho y había momentos que yo me sorprendía a mí misma diciendo, madre mía, parezco Cobo aquí escuchando a Paula, ¿no? O parecemos, no sé, quiero decir, que había ahí como una relación súper directa y súper bonita. Deberíamos de haber hecho un documental, yo creo, con lo que Sí, sí, pasaba en ¿no? estos Detrás de las campos. cámaras. Sí. De hecho, Adam Herziewski tiene ahí un material que yo no he visto todavía, porque él hizo un making of las primeras temporadas, creo. Él tenía una cámara y grababa un montón allí. Qué Y guay. bueno, ese material igual habría que publicarlo en algún momento y hacer algo con eso. Sí, sí, sí. Estaría muy bien y los fans, vamos, Desde les luego. encantaría, yo creo. Bueno, era vuestro primer proyecto de interpretación, ¿no? Erais muy jóvenes todos. Eh, ¿Qué miedos tenías tú entonces, no? Porque lo que decíamos, pues al final eran tus inicios y supongo que había algún miedo, ¿no? Sí, eran miedos que sigo teniendo a día de hoy. El miedo al fracaso. O sea, para mí es el miedo que más me bloquea y que más me impide hacer bien mi trabajo y es algo que sigo trabajando a día de hoy y que, bueno, supongo que le pasa a muchos actores y muchas actrices, ¿no? El miedo a hacerlo mal, el miedo a no gustar, el miedo a no estar preparada, ¿no? Mm. A no dar el callo cuando hay que grabar, cuando dan acción. Em, y bueno, y sí que es verdad que de entonces con la inexperiencia que teníamos y sí, pues al final yo creo que pudimos trabajar con más libertad y que toda esa experiencia que vas ganando con el tiempo, que es muy positiva para muchas cosas, al mismo tiempo también te va generando una serie de bloqueos también que te impiden hacer mejor tu trabajo. Yo pienso por un lado que me hubiera encantado hacer física o química ahora, Mm. con más experiencia y para poder disfrutar todo mucho mejor, pero hay veces que veo secuencias de la serie original y digo, bueno, tampoco estaba tan mal, ¿no? O sea, quiero decir, lo hice sin herramientas, pero había una naturalidad y una Mm. verdad que a lo Y una mejor ahora me frescura gustaría también. mucho más Mm. encontrar. Pero sí, esos miedos yo creo que nunca los vamos a perder y en parte está bien tenerlos para que te mantenga viva y activa, ¿sabes? Mm. Para no relajarnos y dar por hecho que todo va a ir bien. Hay que Claro. currárselo cada día. Bueno, veíamos en redes sociales una foto del antes y después, ¿no? Con tus compañeros. Han pasado eso, muchos años, proyectos, crecimiento, cada uno a su manera, ¿no? Pero ¿qué dirías que no ha cambiado, que sigue igual entre vosotros? Pues yo creo que el cariño que nos tenemos,
y el amor que nos tenemos, que es muy real y es lo que más me ha emocionado de este reencuentro, porque ha pasado mucho tiempo efectivamente y no somos las mismas personas, porque nos ha pasado de todo en todo este tiempo y sí, pues esos miedos de los que hablábamos pues han evolucionado y unos los tienen más, otros menos, las inseguridades, es decir, la vida también, todo lo que nos pasa. Pero hay algo de habernos conocido probablemente en un momento tan vulnerable como es la adolescencia, que te hace también conocer Mm, también al que tienes enfrente, porque todo es verdad, no hay filtros, ¿no? O sea, no hay esa cosa de la educación o del cuidado, sino que éramos como éramos y así nos conocimos, que yo creo que ha sido muy bonito conocernos ahora, o sea, conocernos, ¿no? Volver a encontrarnos mm, este tiempo después y encontrarnos en un momento en el que pues hacemos las cosas de otra manera, desde otro lugar también, pues con más cuidado, nos cuidamos más que antes probablemente y, y se mantiene ese cariño que hay y es precioso. La verdad que eso mm, es de las cosas más bonitas que me ha pasado en este año, la verdad, porque además nos ha permitido volver a unirnos, a encontrar más oportunidades y más excusas para vernos, porque a veces es complicado, mm. y más en una situación como la actual, en la que es complicado juntarse con la gente, ¿no? Pero eh, de vernos, de compartir también muchas cosas que nos preocupan a día de hoy y de tenernos cerca, ¿no? Mm. Que quizás si no hubiera sido así, por las agendas de cada uno y por las historias de cada uno hubiera sido muy complicado volver a juntarnos. Bueno, y hablando de ese reencuentro, ¿no? De ese proyecto tan especial, ¿cómo fue ese momento en el que te llaman y te dicen que van a hacer este reencuentro, ¿no? Y que quieren contar contigo? Pues fue muy especial porque, como te decía, estábamos confinados en ese momento y la verdad es que, hombre, pues que te llegue una noticia así tan positiva en un momento de tanta Mm, tristeza y de tanta incertidumbre, pues fue súper especial. Sí que es verdad que al principio yo pensaba que era una especie de bulo. Cuando se empezó mm, a correr por redes sociales y por los medios, yo decía, esto es alguien que se ha emocionado y está aburrido en su casa y ha puesto esto en Twitter y alguien lo ha tomado como algo mm, cierto, ¿no? Yo no me lo podía creer, hasta que no me llamaron por teléfono no me lo creí del todo. Y fue muy especial de repente tener una perspectiva de que el año iba a terminar con una noticia y con un reencuentro tan bonito que creo que le va a hacer feliz a mucha gente, porque es una serie que ha gustado a mucha gente y que ha conseguido llegar a tantísimo público, pues me pareció de las mejores noticias, la verdad, del año. Y muy especial el decir, bueno, vamos a terminar el año trabajando, juntándonos, haciendo algo bonito, algo que va a gustar y que va a mm. emocionar. O sea que muy feliz, la verdad, muy contenta. ¿Y en qué punto vuelve la historia de Koba, ¿no? Después de 10 años, ¿no? Que se acaba el Zurbarán, ¿cómo va a volver tu personaje, ¿no? Bueno, no puedo avanzar mucho todavía, Mm, pero lo que sí que me gusta del personaje de Koba es que creo que tiene una evolución muy lógica del personaje, ¿no? Creo que para la gente que vio la serie en su día lo va a empatizar mucho, ¿no? Con el lugar en el que está ella. Em, Sigue siendo muy fiel, digamos, a todos sus principios mm, morales, sociales, políticos, que al final construían al personaje de una manera muy fuerte y le hacían muy característica a ella, ¿no? Y bueno, y en el reencuentro con sus compañeros, pues también es muy bonito ver sus dudas, su vulnerabilidad, que al mm, final Koba era un personaje muy fuerte, ¿no? Que parecía que nada le afectaba, que siempre estaba ahí como para los demás, sí. cuidando a los demás y sigue estando eso y también todas las dudas que hacen al personaje también más humano, ¿no? Y me ha gustado mucho volver a hacerlo, la verdad. También Mm, pasado este tiempo que al final yo me identifico mucho, me identificaba mucho con el personaje entonces y me identifico mucho con el personaje ahora, ¿no? Después de todo este tiempo yo leía el guión y decía, jo, qué interesante poder volver a hacer este personaje ahora con más experiencia mm, y al mismo tiempo también como volver, como mirarme hacia mí misma, ¿no? Y también pensar, ostras, yo también he evolucionado un mm, poco, no de la misma manera, pero sí de una manera muy pareja, ¿no? A ella. Y ha sido muy mm, especial, como una oportunidad para mirarme un poco hacia adentro también. mm. ¿Y cómo definirías en una frase este reencuentro?
Pues yo, la verdad es que cuando salí de ver los 2 capítulos, me sorprendió mucho la cantidad de comedia que hay en la serie. O sea, Mm, ya lo intuía cuando leí el guión y cuando hicimos la lectura, pero creo que está súper bien conseguida esa comedia, ¿no? Que al final ahora también es tan gratificante, mm, tenerla, ¿no? Entonces, mm, yo la verdad que cuando salí lo resumí como nostalgia, porque creo que hay mucho de la serie original y muchas referencias y, mm, y bueno, y está súper presente esa nostalgia que es muy emocionante y comedia también. O sea, esas mm. dos palabras creo que resumen los 2 capítulos del reencuentro. Pues qué ganas de verlo, la verdad. Bueno, todos los personajes te enseñan algo. ¿Tú qué has aprendido de Koba? Yo he aprendido de Koba, no sé si lo he aprendido o ya lo tenía aprendido, pero lo he afianzado de alguna manera, el valor de la amistad y Mm, de la empatía, fundamentalmente. Y luego también lo importante que es ser fiel a tus principios y, no, y que no importe lo que ocurre a tu alrededor y todo lo que nos puede distraer mm, y de alguna manera manipular, seguir firme en tus convicciones. Yo creo que Koba tiene un sentido de la justicia súper alto, que la verdad me gustaría tener a mí mm. más que ella, o sea, igual que ella, porque hay veces que es complicado, ¿no? Estar ahí en esa convicción tan fuerte y no decaer, y eso es algo que aprendí de ella que me encanta. Mm. Como decíamos, bueno, es el personaje más reivindicativo, ¿no? En este sentido. Tú como Leonor, ¿qué reivindicarías a nivel de la profesión? Reivindicaría que hubiera más presencia de papeles femeninos, desde Mm, luego. Sí es cierto que estamos viendo en nuestros últimos años que se están generando proyectos en los que los papeles protagonistas son mujeres, incluso series que están hechas exclusivamente por mujeres, mm, también en el equipo técnico, lo cual es de agradecer. Pero sigo viendo que aún falta mucho por hacer, que los personajes más interesantes siguen siendo masculinos, que mm, los personajes más complejos, con los que nos identificamos más, siguen siendo masculinos por lo general. Y sobre todo llega una franja de edad en la que yo todavía no he llegado, pero que no me queda mucho, que son los 40, 50, 60, 70, en los que las mujeres parece que desaparecen. Y me parece muy injusto y muy ilógico también, mm, porque estamos rodeados de grandes mujeres, de grandes totalmente. historias protagonizadas por mujeres, y me parece muy absurdo que desaparezcamos de alguna manera. Mm, Creo aparte que hay un talento increíble, no solo en el plano de la interpretación, sino en otros campos artísticos como la dirección, la dramaturgia y todo lo que es lo que se denomina el equipo técnico, ¿no? mm, Dirección de arte, sonido, producción, que a lo mejor están más invisibilizadas esas mujeres porque no se ven, pero ahí están, equipos de cámara, ¿no? O sea, yo cada vez me alegro más de ver a mujeres cámaras, que mm, antes no se veían, o sonidistas. Creo que es importante que haya más presencia de mujeres porque somos buenas, o sea, no por mm, otra cosa, sino porque realmente totalmente. somos buenas. Y a la hora de contar historias, si no hay mujeres, las Mm, historias a mí, sinceramente, me interesan mucho menos. mm. Sí, sí, totalmente. Bueno, imagina que ahora Koba se sentara a tu lado. ¿Qué te gustaría decirle en este punto de tu vida, después de haberla acompañado durante tantos años, ¿no? Jo, pues me gustaría decirle que disfrute de la vida, Mm, que la vida sí, es que es uno de los aprendizajes que he tenido durante este año también, ¿no? A nivel personal, lo importante que es disfrutar del momento y de la gente que tenemos cerca. Creo que a veces yo personalmente y Koba también, ¿no? Por esta convicción que tiene tan fuerte, a veces nos podemos em, se nos puede nublar la vista un poco con las cosas negativas y ponernos como muy cabezonas, ¿no? Y muy luchadoras en determinadas cosas, que está muy bien,
pero al mismo tiempo creo que no hay que perder de vista todo lo bueno que tenemos mm, alrededor y tratar siempre de transformar lo que no nos gusta en un aprendizaje o en algo positivo. A mí es algo que me ha costado mucho aprender y este año que ha sido tan crudo me he dado cuenta de lo importante que es sacarle el lado bueno a las cosas y tirar para adelante y sobre todo también intentar generar ese espacio de aprendizaje y de felicidad y de buen rollo en el entorno, ¿no? Agradezco mucho cuando la gente es positiva a mi alrededor, porque es verdad que si no podemos todos entrar en un bucle de negatividad y de pesimismo y de que todo está perdido, no solo en el año en el que estamos ahora, sino en general, la mm, profesión, en las amistades, en general. Y creo que es súper importante que la mentalidad cambie, ¿no? Porque es la única manera también de que generemos cambios importantes a mm, nivel social, a nivel más grande, más amplio. Entonces, claro. bueno, yo le diría a Koba que siga luchando, pero con una perspectiva positiva Mm, y, y sí, y de ilusión al final. Creo que eso es lo que nos mueve a todos. mm. ¿Y qué sueños te faltan por cumplir a corto y a largo plazo? Pues a mí me encantaría hacer más teatro. He hecho muy poquito teatro en mi vida y uno de los sueños que me gustaría cumplir más a corto plazo, si pudiera ser, sería estar en Mérida, en el Mm, Festival de Teatro Clásico de Mérida. Me parece aparte un escenario increíble. Justo este verano pasaba por allí haciendo otro proyecto y justo coincidió con el Festival de Teatro y aquello es una maravilla, o sea, es mm, de piel de gallina absoluta estar allí en ese escenario tan bonito por la noche, no sé, me encantaría hacer una obra de teatro mm, allí. Y a largo plazo, pues no sé, la verdad que tantas cosas me quedan por hacer. mm, Me encantaría rodar en un país que no fuera España, por ejemplo, enfrentarme al reto pues quizá de hacer un personaje en otro idioma mm, o en una ciudad o en un pueblo o en algún lugar que no conozco, ¿no? Porque es verdad que he rodado fundamentalmente en Madrid, que es donde vivo y donde más proyectos audiovisuales se hacen en España, pero sí, me encantaría viajar trabajando. O sea, mm. eso es algo que, como me gustan hacer mucho las dos cosas, pues si Sí. pudiera compatibilizarlo me encantaría. Bueno, y ya para terminar, ¿tienes algún proyecto en mente que nos puedas contar? Pues tengo un proyecto en el que estoy trabajando ahora, pero no puedo contarlo, porque todavía, Claro. todavía no se ha estrenado y ni siquiera todavía, bueno, Mm, está en ello, es una serie de televisión, no sé si lo puedo decir, mm, pero no puedo decir nada porque todavía no se ha desvelado mi mm, participación, pero bueno, en cuanto pueda lo comunicaré a través pues de mis mm, redes, me imagino, y lo haré público en cuanto me dejen. Sí puedo contarte que estoy haciendo otro proyecto audiovisual, mm, bueno, estamos trabajando en ello todavía, es un documental ficcionado, que me hace mucha ilusión este proyecto porque llevo trabajando en él desde hace ya pues más de un año, mm. en el que participo como actriz y también digamos que aporto mi visión como arquitecta. Qué Es un guay. proyecto que estoy desarrollando con otros dos compañeros, con Aida Navarro y con Alejandro Sánchez, que son arquitectos también. Mm, Y es un proyecto en el que investigamos sobre parques acuáticos abandonados en la península ibérica. Y bueno, es un documental porque queremos contar un poco la realidad que hay detrás de este abandono de estos mm, parques acuáticos, de cómo se ha gestionado el agua, por ejemplo, en nuestro país. O sea, hacemos una especie de análisis y de crítica social detrás de este abandono de parques acuáticos a través de un recorrido que hace un personaje que interpreto yo por estos parques acuáticos. Entonces, bueno, estamos en fase todavía de rodaje. Con esto del COVID nos está costando un poco terminarlo, pero bueno, hemos estado rodando este verano. Vamos a exponer el proyecto en enero en una sala de exposiciones, en la Sala Madís, mm, y yo espero que para primavera podamos tenerlo ya cerrado y terminado y poder compartirlo también. Se llama Fin de temporada el proyecto. mm. Pues qué interesante. Y que hayas podido compaginar esas dos pasiones, ¿no? La Sí, arquitectura y la interpretación también. la verdad es que es un lujo poder hacerlo porque siempre me ha costado mucho poder compatibilizarlo porque los Mm, proyectos
a veces es complicado, ¿no? Poder centrarte en dos cuestiones tan diversas, pero este proyecto, que es un proyecto personal nuestro que presentamos para poder llevarlo adelante, la verdad es que de alguna manera no era el objetivo, pero he conseguido aunar Mm. esas dos cosas que me gustan tanto, ¿no? Y que siempre había sido tan complicado, y por fin poder encontrar un poco, pues eso, la manera, el proyecto y el modo de hacerlo es un lujo, y me siento muy afortunada, la verdad. Qué bien, pues muchas gracias, Leonor, por este ratito. Me ha encantado hablar contigo. Y nada, que te Igualmente. deseo toda la suerte del mundo. Estaremos ahí el 27 de diciembre para ver Física o Química el reencuentro, que vuelven eso, los recuerdos, ¿no? Esa nostalgia que todos hemos tenido con esta serie. Pues sí, yo espero que lo disfrutéis. Ya estoy esperando y deseando leer y escuchar feedback, la verdad, Mm. porque sé que hay mucha expectación, porque son muchos años después. Así que nada, deseando conocer vuestras reacciones. Espero que os guste mucho. Muchas gracias, Leonor. Que Muchas vaya gracias a ti, genial. Marina. Chao. Hasta luego.